Es raro estar en la oscuridad absoluta. Como lo de monitor que no se grabado. Hola. Antes tuvieron que entrar a las apuradas, pero se adelantó. Hace muchos años que estuve trabajando con Juli Galay, que es un sonidista de la película, y junto a Evo y Manu y Flo, las personas que me acompañaron en el trabajo. José Luis, ¿viste? Esto de acá es muy lindo. Los nombres. Es una pena, porque está... mirá, de directores. Werner Herzog. Kosarinski, Amos Gitay, Tim Robbins, Kaurismäki. Sí, Wow. apenas se ve. Qué lindo que es. Es muy lindo. Sí. Vamos al ascensor. Bueno, acá estamos en el DOC Buenos Aires. Así nomás, como debe ser. Bueno, vos sabés que hacer una retrospectiva tuya implica conectarse con 3 películas que son espaciadas, ¿no? Una es una película sobre Cándido López, los campos de batalla, posteriormente La chica del sur, y ahora Fuck You, el último show, que es un retrato de Luca Prodan. Yo recién decía en la presentación que es muy raro, porque vos cuando pensás las películas no sabés cuál es la que va primero. Sí, sí, sí. Pero evidentemente hay una, debo decírtelo así, hay algo medio prodigioso en cómo vos filmás, ¿no? Pero vayamos por parte, vayamos por Cándido López, empezamos por ahí. O sea, fue una película que de alguna manera se te ocurre tomar lo que sucede en los cuadros y de alguna manera tratar de pensar cómo filmó esos cuadros. Y a partir de allí encontrar una historia sumergida que sigue de alguna manera en una continuidad con el presente, como si el presente fuera continuo. ¿Por qué hiciste esa película? Yo creo que hay 2 vectores que se unen en la película, ¿no? Uno es la admiración por el personaje de Cándido López, que lo entiendo, digamos, desde primero en una etapa ingenua en mi infancia al conocer la pintura como una de soldaditos, pero después ya más grande como fotógrafo al entenderlo como un fotógrafo y al investigarlo aún más y a investigar su obra casi como un protocineasta, porque hace un relato y una narración visual que es muy maravillosa, sobre todo en la batalla de Curupaytí, donde él pierde el brazo. Ahora, más allá de lo artístico y lo atrapante de su pintura, que va en contra de los cánones académicos de la época y que realmente expresa un nivel de libertad para pintar y de observación del paisaje, es una historia tremenda que nos toca a nosotros como nación, como continente, y que también yo empecé a vivir después, cuando estudiaba en el colegio, digamos, cuando ya se habían acallado violentamente con la dictadura todas las fases revisionistas de lo que era la historia de la guerra contra el Paraguay, quedaba una cosa oscura, como una cosa de la que no se hablaba mucho. Entonces yo me puse a investigar, realmente me atrapó el tema y bueno, y cuando investigaba era un factor común que todo estaba ilustrado, todos los libros, los más variados posibles, escritos en cualquier parte del mundo, estaban ilustrados con imágenes de Cándido López, que fue el cronista visual de esta guerra.
Entonces ahí es donde se reúnen las dos situaciones. Yo en principio quise hacer una ficción, pero era algo bien complejo y el azar me llevó a encontrar al nieto de Cándido López. Eso es de locos, en una fotocopiadora. Sí, en una fotocopiadora, lo venía buscando hace rato alguien de la familia y se termina presentando y dije, bueno, no hay vuelta atrás. O sea, esta película, este documental lo voy a hacer. Y ahí, digamos, el hecho de ir sobre territorios en los que vos de alguna manera entendés que es donde pintó, y tratar de filmar esos territorios del mismo modo, restableciendo algo que el cine a veces desdeña, sobre todo para narrar, que es el plano general o la panorámica, ¿no? Contame un poco esa experiencia de volver sobre el territorio, encontrar la distancia y la altura para filmar de esa manera. Sí, hay un territorio del paisaje que él tomaba desde una altura que idealmente yo creo que sería un punto de vista de 10, 15 o 20 metros, que en algún momento habrá tenido un árbol a mano para subirse o algún mástil de algún barco, pero en la inmensa mayoría de los casos es una proyección que él hacía para poder contar lo más posible de lo que sucedía en el campo de batalla o en situaciones de la campaña, campamentos, marchas. Nosotros fuimos con una escalera que llegábamos como a 8 metros. Pero, ¿8 metros? Sí, más o menos, pero era bastante. Era el elemento que ayudaba a contar este punto de vista tan particular que tenía Cándido López. Y también a mí lo que me interesaba, además del territorio, era el paisaje humano, que es el de la gente, el de los descendientes de aquellos guerreros, el de la gente que vive hoy día en esos lugares donde fueron los campos de batalla y que cuentan esta historia, que a veces las historias oficiales no terminan de contar o no se termina de difundir. A mí eso era lo que me parecía también lo más rico. De alguna manera el pintor es una excusa para recorrer estos territorios y estos paisajes humanos y es alguien que quizá en su expresión política era un joven porteño liberal mitrista que creyó que participaba de una gesta patria, pero que en su pintura tiene un humanismo y una pasión por el retrato más objetivo de lo que fue la guerra y de lo cruel que fue la guerra, que es lo que lo hace imprescindible para... Y ahí hay algo que es estrictamente cinematográfico también, en tanto que si uno hiciera un zoom sobre los cuadros, vos mostrás eso, los muertos son los que tienen cara. Sí, ahí hay una dimensión filosófica y hasta religiosa, diría, de Cándido, que es que él pintaba, a los soldados le pintaba los botoncitos del traje, me imagino con un pincel de un pelo, pero no les hacía ni ojos ni boca. Solo a los muertos les hacía ojo y boca. Y ahí, cuando descubrí eso, entrando con un zoom, un tele muy potente dentro de los cuadros, descubrí eso y me vino a la cabeza una frase que había leído en el Museo de Guerra en Londres, un famoso general, no me acuerdo quién era, pero que decía: solo los muertos ven el fin de la guerra, que es algo muy cierto, ¿no? Y también lo vemos en lo que es, en el caso nuestro, en la guerra de Malvinas, lo cruel que es que tantos chicos se hayan suicidado después de la guerra y que tantos excombatientes quedan también muy ligados a ese fenómeno tan traumático que es una guerra, y en el caso de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, tan horrible, ¿no? En un sentido nacional y continental. Los uniformes tienen los botones pintados, pero los soldados no tienen boca, ni ojos. Solo los muertos ven el fin de la guerra.
vos tenés una película posterior que es La chica del sur. Para mí una de las más grandes películas, es mi debilidad del cine argentino reciente. Allí vos vas a filmar Corea del Norte, en un momento muy peculiar de Corea del Norte y del mundo en general. Después de ese momento se fue la disolución del bloque soviético. Y ahí encontrás un personaje de casualidad de alguna manera. Contame un poco de eso, ese momento, el encuentro con ese personaje, tenerlo al lado y decir, bueno, acá se filma una película. Sí, yo llego a Corea del Norte medio heredé muchas cosas en mis películas, la verdad, por suerte, de grandes amigos y de mi hermano en este caso, que iba a ir a ese festival de juventudes políticas. Él estaba en el peronismo, en la parte más de izquierda del peronismo, y había sido invitado a este festival en Corea del Norte, y justo el adelantamiento de la asunción de Menem, la crisis que había acá política, él editaba una revista y no fue. Y yo me prendí como paracaidista, digamos, porque no era ni militante, ni periodista, fui a ver, digamos, me intrigaba mucho lo que había pasado en Beijing con la masacre de estudiantes en la Plaza Tiananmen, y dije, bueno, llegué a un lugar que en poco tiempo se reveló como la cubierta del Titanic, arriba de la cual todos estábamos bailando y de vacaciones, y en el medio de eso apareció un personaje, Juana de Arco, una chica surcoreana que dio la vuelta al mundo para poder llegar al norte de Corea, levantando las banderas de la reunificación de su país, de su patria, y que iba a volver caminando a través de la frontera más custodiada del planeta, más militarizada, jugándose la vida. Entonces, al lado de 20.000 que estábamos ahí de vacaciones, ella era realmente una heroína inolvidable, no solo para mí. Yo creo que todos los que tenían o no tenían una cámara, si hoy pudieras preguntarle, te dirían que había sido un personaje inolvidable, ¿no? Una chica apasionada, súper militante, divina, inteligente, simpática. Y bueno, eso fue lo que me quedó boyando en la cabeza, y cuando pasó en los tiempos de la banalidad política que reinaba acá en Argentina en los 90, ahí llegó la hora de enfrentar la segunda parte y poder concretar el tiempo presente en Corea del Sur y volverla a ver a ella. 월드와이드 여러분 들으셨죠? 이 월드와이드 세계로 뻗어가는 임수영의 원코리아입니다. 네, 원코리아. 우리 호세 감독님도 아르헨티나에서 들으셨답니다. 제가 밤 시간에 할 때는 낮에 들으셨을 거고요. 낮에 할 때는 밤. 꼭 아르헨티나 한번 꼭 가보고 싶습니다. 꼭 저랑 좀 비슷한 나라인 것 같아요. 제가 좀 약간 청개구리과이기 때문에 항상 반대잖아요. 낮에 남들 낮에 하는 일을 저는 밤에 하고요. 밤에 하는 일을 낮에 하거든요. 이 여름과 지금 그러면 계절이 Where are the stars? Estábamos con La chica del sur. Lo loco es, vos dejaste estacionar el material hasta el punto en el cual, después de mucho tiempo, te hiciste una pregunta. ¿Qué está pasando con ella? Sí. ¿Y cómo fue el hecho de contactarla, ir, filmarla? Y sobre todo los problemas de, no solamente el hecho de traducir un idioma o estar viviendo un encuentro en un idioma, sino un problema que es de otro orden, que no es tal palabra significa esto o aquello, sino la inconmensurabilidad cultural para filmar una película así. Bueno, la verdad es que yo nunca lo olvidé y sabía que el material que tenía de Corea del Norte era un contexto, era un personaje extraordinario en un contexto extraordinario, pero bueno, no era el momento de hacerlo, no era el momento de reflexionar sobre eso, ¿no? La emoción era la semilla y la flor todavía tenía que crecer. Y pasaron
15 años, digamos, cuando apareció el internet y hubo encuentros entre los presidentes del sur y del norte de Corea, que dije, bueno, este es el momento para volver a buscarla y ver qué fue de la vida de ella, porque ella era un ícono, era realmente una Juana de Arco, y bueno, todos los ideales de la juventud de una chica de 21 años en ese mundo que después se cayó a pedazos, ¿qué será de ella, no? Y bueno, ahí nos enteramos del destino trágico también que tuvo su vida, con la pérdida de un hijo, que fue un momento en que me hizo dudar si seguir o no. Yo también era padre de un niño chiquito, digamos, y la verdad que Claro, es una cuestión... me atravesó eso, y bueno, un periodista amigo de ella también nos dijo, no, ella ya está activa nuevamente y le va a venir bien hablar quizá con ustedes. Y esperábamos lo mínimo, quizá una entrevista 4x4, sentada, hablando, y esa era la mínima expectativa que teníamos. Y cuando llegamos nos encontramos con un personaje atormentado y tormentoso, que no nos daba la entrevista, que no nos dio la entrevista, pero nos dio algo mucho más profundo, que es su vida, digamos, porque la fuimos acompañando en sus actividades como profesora en la universidad, en su programa de radio, con su familia, con sus amigos, por las calles de Seúl, y ahí se fue desplegando su perfil político y su humanidad, y fuimos entendiendo qué había pasado con esa Juana de Arco de bronce, que era una mujer de verdad, atravesada por la vida y por la historia también, y quizá la única coreana que vivía en Corea, no del norte y del sur, sino la Corea unificada utópica, quizá. Claro, esa era. Ella concentraba esa energía y concentraba todo ese drama, ¿no? Y lo expresaba minuto a minuto, metro a metro. La verdad que yo le estoy muy agradecido por todo lo que me dio, por todo lo que nos dio, por todo lo que nos enseñó. Y bueno, así llegamos a la segunda parte de la película en el sur, 20 años después, que termina de redondear la historia de este personaje. En tu primera película se trata de seguir los rastros de un pintor, en la segunda de una mujer, como vos decís, una Juana de Arco, en el sentido que pareciera que su voluntad, su decisión, su convicción la lleva a experimentar una fuerza, algo que la mueve, más allá de todo lo que puede ser conveniente o sin esperar eventualmente nada a cambio, con riesgos reales. El tercer personaje es Luca Prodan, a quien vos filmaste medio, no sé si de casualidad, pero ahí a tus 23 años. Y de eso que filmaste en el 87, más precisamente el 10 de octubre, sale una película que se estrena mucho tiempo después, fue en el Bafisi primero, película de cierre, que viene a reencontrarse cualquiera de nosotros con un hombre que fue fundamental en la contracultura de la Argentina y que se lo ve de una manera muy peculiar, quizás bajo la clarividencia de saber que no va a vivir más, y cuando uno piensa en esos términos, piensa con mayor claridad y lucidez todo lo que hace y todo lo que dice y todo lo que no dijo. Entonces, contame un poco qué eras tener 23 años, estar en obras, filmando a Sumo, After Chabón, presentación del tercer disco. ¿Cómo fue eso? Bueno, qué sé yo, me imagino que sería como estar en la playa y ver que se viene un tsunami de frente, ¿no? Claro. Porque la sensación fue mucha adrenalina y una energía y una libertad enorme, y una cosa cero careta, una cosa visceral y de corazón como era Sumo, como era Luca. La verdad que para mí fue una experiencia súper valiosa, que esto sí también lo heredo de Rodrigo Espina, que era amigo de Luca y a quien Luca convocó para hacer este registro, sintiendo que en 2 meses se moría, y lamentablemente eso fue lo que pasó. Y Rodrigo me convocó a mí, pues yo hacía la fotografía y la cámara de sus cortos,
y ahí empezamos este registro. Ese día fui solo porque se casaba el hermano de Rodrigo y me dijo, bueno, tomá la cámara. Y digo, bueno, ¿por qué hago? Digo, yo nunca había subido un escenario de rock. Y me dice, vos seguilo a Luca. Y ahí lo seguí con la cámara y él va guiando la cámara con un tipo muy simple, muy humilde, muy amoroso, muy inteligente, muy culto. Que, bueno, uno de los productores, Aníbal Esmori, siempre cita la metáfora, era como el príncipe y el mendigo. Luca era un príncipe en Europa, era un chico de buena familia que estudió en un colegio con el rey de Inglaterra. Y acá llegó y se transformó en un mendigo, en el sentido más esencial y humano de la palabra. Un tipo que caminaba a la calle, caminaba esta avenida Corrientes, el Abasto, el Paracultural, y estaba en contacto directo con la gente, muy amoroso con la gente más joven, como lo fue conmigo y con otros amigos. Claro, es difícil filmar así. Sí, pero bueno, con él no era difícil, era muy fácil. Yo a veces le ponía la cámara acá a 10 centímetros de la cara y se reía. Si quizá iba un fotógrafo o un cameraman de Max Music, no hubiera pasado. Cagado puteadas, pero la verdad es que son imágenes que nunca olvidé y que bueno, Rodrigo no había llegado a poder editarlas antes de morir y bueno... Si bien está filmada en VHS, es realmente una película, no es un video. Y eso tiene que ver en parte, para mí, que hay algo prodigioso en cómo vos filmás, porque ya eso se veía en La chica del sur. Por otro lado, yo pienso que no habría otra forma de filmarlo a Luca. No me puedo imaginar filmar con una super cámara, porque la música de Sumo era sucia. Bueno, eso decía Pettinato en un reportaje hace poco, Sumo era low-fi. Exactamente. Y bueno, esto es low-fi, pero con toda la nobleza que tiene el VHS, ¿no? En imagen y en sonido. Es alucinante cómo se escucha. Y no hicimos una remasterización, digamos, solo conservamos lo que había, no le pusimos ningún efecto extra ni a la imagen ni al sonido. Y la verdad es que tiene una esencialidad buenísima, porque el micrófono también es el micrófono de la cámara, que era una camarita casi de juguete. Y bueno, el registro está todo hecho ahí. Y sobre todo, creo que en la edición, digo, así como en La chica del sur, yo dejé sedimentar el material por una cuestión política, que me parecía que no era el momento en los 90, en la época del fin de la historia, de retomar este tema y los postulados del socialismo y del humanismo. En el caso de Fuck You, creo que el tiempo, el añejamiento le juega a favor en un sentido estético, porque ese material crudo grabado con una cámara VHS que tiene muchos momentos malos quizá de toma o de sonido, que en esa época hubiera sido cortado para dejar solo lo bueno, entre comillas, y ponerle el fonograma del disco arriba. Creo que ahora, con toda la cultura que ya tenemos todos como espectadores de consumo de material amateur y material casero y de material de teléfono, podemos entender, decodificar y disfrutar un material que tiene esos momentos malos de imagen y de sonido, malo digo entre comillas, pero que transmiten una cosa vital, transmiten el vivo. O sea, la sensación, mucha gente nos lo dice también, cuando ve la película tiene la sensación de estar participando de lo que es el backstage y el show de Sumo en vivo y de verlo a Luca vivo. Digamos, más allá de las pintadas en las paredes, realmente Luca vive ahí y Sumo vive. Entonces, creo que el tiempo le jugó a favor a este material y el tiempo ayudó a La chica del sur 20 años después a sedimentar, ¿no? A que la semilla florezca. Y la razón por la cual la película muestra más el contracampo de un concierto que el concierto, que debes haber filmado el concierto, sin embargo resulta mucho más interesante el backstage, pero no la idea del backstage, sino el contracampo de un concierto. Sí, a mí me pasa en los conciertos, quizás es una experiencia personal, pero digo, es una verdad de perogrullo, digamos, ¿no? Pero la música es para escuchar, digamos, entonces toda la sobrecarga visual o de producción que se le hace en los shows, que es para difundirla también comercialmente, a mí a veces, digamos, cuando no estoy cerca del escenario, bueno, o cuando uno no podía estar haciendo pogo, como cuando uno baila en la casa solo, sin ninguna vergüenza, el pogo es como un efecto social de hacer ese baile, yo me empiezo a sentir distante de lo que es la música y de los músicos. Entonces, para mí era importante contar la parte del show desde arriba del escenario, así como lo cuenta la cámara y como es la vivencia, y casi llevándome los trípodes y los parlantes por delante.
Pero bueno, hay momentos, no todos los temas se bancaban eso, entonces hubo una elección de temas y un corte de temas, ningún tema está entero, pero sí había un crescendo dramático que hacer entre el backstage, que va creciendo hasta, bueno, salgamos a escena, y el show, que va creciendo hacia el final. Y en la película edité las dos cosas para que al final de la película coincida en un clímax esos dos momentos de pico de tensión, ¿no?